Hola, buenas tardes. Espero que estén súper bien. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Como es de costumbre, como siempre iniciamos, ¿verdad? Me gusta presentarles lo que es la plataforma. Eh, Estamos en semana 4, hoy 1 de julio, la última semana de lo que es procesos industriales, el módulo 11. Ya para la siguiente semana estaríamos iniciando el último módulo. Eh, Como pueden ver, ¿verdad? Voy a desplazarme hacia la semana 4. A partir de ahorita el material va a estar habilitado, entonces ya ahí lo pueden visualizar. Y bueno, aquí tenemos unas tablas de movimientos que voy a abrirlas de una vez para tenerlas ahí. Ahora las revisemos un poquito para explicarles cómo es que funciona. Es parte de la información que vamos a estar viendo el día de hoy. Y ya está habilitado también el examen, ¿verdad? Que se tiene apertura hoy, ¿verdad? A las 6 de la tarde y finaliza la próxima semana a mediodía, como es de costumbre. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Como les mencionaba, estamos en módulo 11 en la semana 4. Hoy vamos a enfocarnos en la parte de lo que es específicamente el estudio de movimientos, lo que es el estudio de trabajo. Entonces, para lo que es el estudio de movimientos, ¿verdad? Y empezando con los conceptos generales o el concepto, ¿verdad? De la definición de qué es un estudio de movimientos, es básicamente un estudio que se realiza visualmente y en donde se utiliza un análisis en el método, ¿verdad? Específico que esté determinado para poder ayudar a que el trabajo sea más eficiente. Un estudio de movimientos es básicamente un análisis, ¿verdad? Un análisis de los diversos movimientos en donde la ejecución o los movimientos que realiza el cuerpo al momento de ejecutar una tarea o trabajo. Entonces, dentro de lo que son los movimientos, ¿verdad? La implicación que tienen, como podemos ver en estas imágenes, los movimientos que efectúa el operario, inclusive una de los factores que también se toma en cuenta son la distribución física en sí, donde está el operario como tal. eh, Tenemos también las condiciones del trabajo, el uso de herramientas y equipo, el propósito de la operación y tenemos el diseño del producto o la pieza. Eso es lo que implica el estudio de movimiento. Uno de los movimientos fundamentales son básicamente aquellos que son básicamente divisiones básicas en lo que es la realización de un trabajo. Eh, y ese trabajo, ¿verdad? Que se aplica es básicamente en toda el área productiva, que es a través de las manos de un operador. Em, lo que es el tema de los movimientos fundamentales fueron desarrollados por Frank y, y Lillian Gilbert, ¿verdad? Ellos denominaron que para analizar el trabajo y detectar movimientos innecesarios era necesario, valga la redundancia, eh, un estudio o más bien definir esos movimientos. Entonces lo denominaron, ¿verdad? Terblick, y es básicamente el apellido deletreo al revés, ¿verdad? El que les decía ahorita, que es Gilbert. Em, la idea principal es básicamente dividir una operación en movimientos pequeños. Y eso ya se determinan como en buscar, seleccionar, alcanzar, ya un poquito más como sujetar, perdón, mover, colocar o inspeccionar. Entonces aquí están una ya visualmente lo que les estoy mencionando. Entonces, lo que fue Lillian Gilbert, ¿verdad? Que, bueno, hace este nombre, ¿verdad? Que proviene de su apellido, ¿verdad? Inverso, al revés. Y lo que él busca es acá, pues a través de buscar, de encontrar, de seleccionar, de alcanzar, él empieza a tomar estas diferentes, llamémoslo así, como movimientos pequeños
para poder identificar oportunidades de mejora y reducir el esfuerzo. Y, por supuesto, acá lo que busca él es hacer el proceso más eficiente. Entonces, esas figuras que vemos por ahí como tal, ¿verdad? Es un poquito de lo que estableció o las conocidas 18 Terblies, perdón, o movimientos fundamentales. Eh, Como les menciono, ¿verdad? La finalidad que conlleva hacer este análisis no es que vamos a eliminar todos los movimientos, sino más bien lo que buscamos es como reducir esos movimientos innecesarios, acortar distancias, evitar búsquedas, mejorar inclusive la ubicación de herramientas o ¿verdad? Las diferentes features o, o más bien supplies o llámenle suministros eh, para poder mejorar la ubicación, disminuir demoras, fatiga, esfuerzo. Entonces, básicamente, si lo ejemplificamos un poco, ¿verdad? Si un operador eh, busca encontrar y seleccionar una pieza en cada ciclo, entonces ahí obviamente va a haber una oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo le organizo mejor los materiales y eventualmente, pues, cuando él vaya a utilizarlos en el dispositivo, eh, una de las cosas que yo puedo hacer simplemente es que siempre ese material o esa pieza de ciclo esté en un mismo lugar, ¿verdad? Vamos a irlos viendo un poquito. Buscar es básicamente, como lo dice la palabra, es el elemento básico en la operación de localizar un objeto. Encontrar es a la consecución de una búsqueda con la selección de un objeto en mano. Seleccionar, que es básicamente cuando el operario tiene que escoger una pieza entre dos o más semejantes. Tomar es el movimiento que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza, ¿verdad? Para ya sea aislarla como tal o cogerla en una operación. Sostener es básicamente es cuando un objeto, ¿verdad? Tiene lugar, cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre ese objeto, mientras la otra mano ejecuta un trabajo útil. Luego tenemos el mover, que corresponde al movimiento de la mano con carga. Esta última también puede ser en forma de presión, entonces esto se considera como mover. Alcanzar corresponde al movimiento de la mano vacía, ¿verdad? Sin resistencia hacia un objeto o inclusive retirándola de él. Eso es alcanzar. Colocar en posición consiste en situar o colocar un objeto de un modo que quede orientado correctamente a un sitio específico. Luego tenemos ensamblar, que es cuando ocurre cuando se reúnen dos piezas correspondientes. Usar, que tiene lugar cuando una mano o las dos manos controlan un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta el trabajo productivo. Entonces acá puede, ¿verdad? Como lo menciona ahí, puede estar una mano, pueden estar las dos, controlan el objeto y durante ese control del objeto, pues se realiza una parte o una ejecución en el trabajo productivo. Desensamblar, acá tenemos básicamente un elemento que es contrario al ensamblar, entonces consiste en separar dos piezas ensambladas. Inspeccionar es cuando un elemento en la operación, ¿verdad? Se revisa para asegurar que esa calidad esté aceptable y mediante esta verificación, puede ser realizada por un trabajador o eventualmente por un inspector que efectúa la operación. En este caso, como tal, como estamos enfocándonos en el estudio de movimientos y tiempos, pues específicamente nos enfocamos en las inspecciones que realiza el operador en la misma estación. Luego tenemos precolocar en posición. Aquí consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado para que pueda tomarse y ser llevado a la posición que sea así requerida cuando se requiera o se necesite. Soltar, eso es cuando el operario abandona el control del objeto. Demora inevitable, es una interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo, llámese un paro de equipo, ¿verdad? O algún tema con alguna implicación dentro de la línea de producción. Demora evitable, todo tiempo muerto que ocurre durante el ciclo de trabajo, del que solo el operario es responsable intencional y no intencionalmente. Entonces está bastante claro, es básicamente lo que sí está a control dentro de lo que es el operario. El planear, ¿verdad? Es un proceso
que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. Entonces, cuando hay ahí como un pensamiento, ¿verdad? Como lo podemos ver en la imagen, descansar es la necesidad que tiene el operario para reponerse de la fatiga. Y básicamente esos son los 18 elementos, ¿verdad? Que establece eh, el famoso Lillian Gilbert. Y entonces a través de esos elementos, lo que busca es básicamente, como les decía, no eliminarlos, sino más bien reducirlos, acortar distancias, evitar búsquedas, mejorar la ubicación, disminuir demoras, simplificar la secuencia. Y eso es básicamente en lo que se enfoca estos 18 como tal, como llamémosle 18 puntos, ¿verdad? En donde son parte de lo que son los movimientos fundamentales, ¿verdad? Para poder así obtener una mejora hacia el proceso. Acá vamos ahora a movernos a la economía de movimientos. Entonces vamos a hablar un poquito qué es la economía de movimientos, cuál es su aplicación, cuál es ese diseño y luego nos hablamos un poquito de los movimientos generales. Y luego nos pasamos un toquecito a la tabla, ¿verdad? Para explicárselas. Hoy la clase es bastante corta, no se los dije al inicio, pero ya es un material. Con este vamos a finalizar la parte de fundamentos, de procesos, perdón, de lo que son los procesos industriales. Y acá cerramos ya con la parte de movimientos, ¿verdad? Ya vimos un poquito el tema de diagramas y eso, y como tal, cerramos con el tema de movimientos. Entonces, la economía de movimiento es básicamente, como lo menciona ahí el slide, ¿verdad? Son leyes que son aplicables a cualquier tipo de trabajo. Y entonces estas leyes están, por decirlo así, divididas o agrupadas en, en tres subdivisiones básicas. Entonces tenemos la aplicación y el uso del cuerpo humano, que aquí básicamente es aprovechar correctamente las manos y el cuerpo. El arreglo del área de trabajo, entonces aquí consiste como en ubicar materiales y herramientas para hacerlas con un mejor alcance. Luego tenemos el diseño de herramientas equipo, que acá se enfoca más bien como en adaptar las herramientas al operario y al proceso para que la manipulación sea lo menor posible y utilizar también, pues, bueno, dispositivos que lleguen a facilitar esto. La aplicación y uso del cuerpo humano, ¿verdad? Acá, esto también ya se los había compartido dentro de los diagramas, uno de los movimientos importantes, ¿verdad? Que entran en la parte de lo que es las leyes de economía de movimientos, entra la, que las dos manos deberían iniciar y terminar sus movimientos al mismo tiempo. Los brazos también deben trabajar simultáneamente cuando sea posible en movimientos simétricos. Se deben utilizar los movimientos corporales. Esto para que cuando tengamos ahí temas de menor alcance, entonces esto es como secuencial, ¿verdad? Primero los dedos, luego las muñecas, luego los antebrazos y luego los brazos. Y acá es importante, ¿verdad? Que los movimientos por lo general se buscan que sean suaves, continuos, naturales y que no sean movimientos bruscos o de cambios frecuentes de dirección. Y el ritmo estable, pues es esencial o ayuda más bien a mejorar la productividad y reducir la fatiga. Entonces, si hablamos de una operación de ensamble, ¿verdad? Los materiales pueden colocarse a ambos lados del operario para que ambas manos trabajen al mismo tiempo y también dentro del alcance normal. Entonces, ya con algo así tan simple, esto reduce tiempos muertos y desplazamientos y eventualmente, pues, el esfuerzo es menor. Tenemos el arreglo del área de trabajo. Acá es imprescindible, ¿verdad? Y aquí entra mucho el tema de las 5 S, ¿verdad? Contar con un lugar fijo para las herramientas, los materiales, los controles. Eh, Si una herramienta nosotros la utilizamos en cada ciclo, como les decía ahora, debería colocarse siempre en la misma posición y cerca también de la mano de que la utiliza. Muchas veces lo que se hace es como de marcar las estaciones, ¿verdad? Entonces le hacen la figura o la forma de la herramienta para que el operario pueda de una manera rápida determinar dónde va el objeto o la herramienta y mantenerla pues cerca, ¿verdad? Esto para reducir movimientos. Esto es un ejemplo. Luego tenemos el diseño, ¿verdad? Que les comentaba, el diseño de herramientas y equipo. Entonces, acá lo que nosotros buscamos es que mientras sea posible, ¿verdad?
mantener guías, sostenes o pedales para que, en este caso, ¿verdad? Eh, o más bien para liberar las manos y permitir que realicen el trabajo productivo. Entonces, mucho lo que son guías, soportes, dispositivos de sujeción, perdón, o pedales, nos van a permitir liberar las manos. Conviene mucho combinar dos o más herramientas en una sola. ¿Para qué? Para simplificar la operación y reducir cambios de herramienta. Y son cosas muy simples, ¿verdad? A veces que nosotros, el hecho de que nosotros, vean, este ejemplo que acá, que demos una herramienta con doble propósito, puede facilitar al operario o reducir movimientos y eventualmente pues mejorar su proceso. Algo tan simple y tan sencillo. Y las herramientas y materiales, pues también deben estar preparados y orientados para utilizarlos fácilmente. Todo el tema de palancas, manivelas, controles, ¿verdad? Deben ubicarse también dentro del alcance normal del operario. ¿Para qué? Para que evite inclinarse, para que eventualmente cambie su postura, ¿verdad? O gire el cuerpo. Entonces, si nosotros nos vamos como un ejemplo, ¿verdad? En lugar de que una mano sostenga una pieza mientras la otra realiza el ensamble, puede utilizarse un fixture que mantenga la pieza fija, perdón, que mantenga la pieza fija y así ambas manos quedan disponibles para ejecutar la operación. Eso genera que se haga con más rapidez, de una manera más estable y más segura. Entonces, mucho de este enfoque es que la herramienta debe adaptarse al operario y al proceso y no obligar al operario a compensar un mal diseño. Eso es súper importante. Y acá tenemos algunos de los movimientos generales, ¿verdad? Tenemos solo los dedos, lo que les decía ahora es como partir de lo más simple a lo más, o a lo más pequeño, a lo más grande. Entonces, acá lo que clasifica son como los movimientos. Y aquí lo que viene a decirnos es la cantidad de partes del cuerpo que deben intervenir. Entonces, solo los dedos. Los dedos tienen que hacer movimientos más pequeños, rápidos y con menor esfuerzo. Luego tenemos los dedos y muñecas, que aquí es cuando ya se necesita un poco más de alcance y control. Y si involucramos los dedos, la muñeca y el antebrazo, ya acá es cuando yo voy a desplazar la mano desde el codo, ¿verdad? Entonces ya implica un desplazamiento. Si ya tengo dedos, muñeca, antebrazo y brazo, ya requiere un movimiento desde el hombro. Entonces generan más esfuerzo. Y los dedos, muñeca, antebrazo, brazo y cuerpo, ya aquí es cuando entra el tema de inclinaciones, giros, desplazamientos, y estos son los que generan más fatiga y son más lentos. Entonces, lo que busca la regla de economía de movimientos es tratar, ¿verdad?, de que la tarea se utilice la menor, o más bien, de realizar la tarea utilizando la menor cantidad posible, en este caso de segmentos corporales, y esto a través de un diseño eh, bien diseñado, diga la redundancia, para que permita que las operaciones se ejecuten con los dedos, las muñecas y cuando sea necesario ya entramos con los antebrazos y eventualmente pues sí hay que evitar los movimientos amplios del brazo y del cuerpo, los últimos dos. Entonces acá me voy a mover para explicarles un poquito las tablas de movimiento. Esto es para mí muy importante que ustedes lo interpreten, ¿verdad? Voy a acomodarme aquí a ver de manera que lo puedan visualizar. Ok, será un poquito más pequeño. Yo creo que ya ahí logramos tener la visualización, perdón. Entonces, esta tabla que nosotros tenemos acá es una tabla eh, que se llama tabla de datos MTM, que básicamente esta tabla de datos MTM lo que busca es asignar tiempos estándar. Ay, perdón, lo que significa MTM son siglas en inglés. Methods, ¿verdad? Que son métodos. Time, time measurement, que son medición de tiempos. Y entonces básicamente es medición de tiempos de los métodos. Eso es lo que quiere decir. Methods, time measurement. Es una técnica que se utiliza para calcular cuánto debería durar una tarea manual. Entonces lo que se hace es como que se analiza cada movimiento. Em,
Acá lo que establece esta tablita que estamos viendo acá es utilizada para asignar tiempos estándar, ¿verdad? Esos tiempos estándar que queremos determinar a movimientos básicos sin necesidad de tener un cronómetro. Entonces, la tabla lo que hace es convertir cada movimiento en un valor. Y ese valor se representa en el famoso TMU, eh, que eso se traduce. El TMU básicamente es el- la unidad de medición del tiempo, que en este caso la conversión básica es que un TMU, es decir, una unidad de medición del tiempo, lo que utiliza como conversión básica es 0,36 segundos. 0,036 segundos. Entonces, si yo tengo 10 TMU, son 0,36 segundos. Si tengo 50, son 1,8 segundos. Y si tengo 100, son 3,6 segundos. Entonces, lo que busca esta estandarización es que a través de lo que es estos movimientos que aparecen ya, ¿verdad? Como alcanzar, mover, eh, ahí está, coger, posicionar, separar, movimientos del cuerpo, de la pierna. eh, bueno, aquí están los que les mencionaba, ¿verdad? Alcanzar, mover, coger, posicionar, separar. Y lo que representa es una matriz para determinar cuándo dos movimientos pueden utilizarse simultáneamente. Entonces, por ejemplo, esto que podemos ver acá nosotros, ¿verdad? Tiene una simbología de colores y eso es una matriz. Entonces, por ejemplo, separar y alcanzar es fácil, ¿verdad? Yo los puedo combinar. Aquí también me dice difícil analizar como de movimientos sucesivos. Por ejemplo, ya si yo tengo ya posicionar, ¿verdad? Con alcanzar, ya empiezo a entrar en conflicto. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Entonces, primero hay que descomponer la operación. La separamos en movimientos elementales. Luego seleccionamos cuál es el código correspondiente. Entonces, distancia recorrida, tipo de movimiento, peso o resistencia. Acá podemos ver la precisión requerida o condiciones del objeto. Y después empezamos a sumar, ¿verdad? Todos los TMU y básicamente se convierten a segundos. Entonces, digamos, imagínense ustedes que yo agarro una operación, ¿verdad? Entonces la divido entre alcanzar, coger, mover, posicionar y soltar. Entonces yo a cada uno de esos pasos le voy a asignar un valor, ¿verdad? Les voy a asignar un valor como tal. Y luego los voy a sumar. Entonces la suma representa el tiempo básico esperado para ejecutar la tarea de un método que yo ya definí. Y la ventaja que yo tengo principalmente acá es que nos permite comparar métodos antes de implementarlos. Entonces ya a través de esto yo puedo identificar movimientos innecesarios, establecer tiempos estándar de forma consistente. Entonces, la medición de tiempos de los métodos, como les decía, es una técnica para calcular cuánto debería durar una tarea manual, esto para analizar cada movimiento. Y lo que nos va a permitir es diseñar, mejorar y poder identificar inclusive movimientos innecesarios. Eh, y bueno, para explicar un poco más la tabla, un poquito más eh, a detalle, lo que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, nosotros acá tenemos, vamos a ver por qué. Entonces tenemos el giro, ¿verdad? Que acá es conocido como el TED Turn. Acá lo que nos dice es que el tiempo depende o más bien, sí, en la parte superior izquierda, ¿verdad? En la parte superior izquierda, lo que a nosotros nos aparecen son los movimientos de giro de la mano o del brazo. Entonces, una de las cosas que acá a nosotros nos define, ¿verdad? Esta codificación es si en el ángulo de rotación está entre 30, 45 y 60. Y si la fuerza o el peso, ¿verdad? En este caso,
que se mueve y entonces utilizamos un código, ¿verdad? Que entonces es el TS que es pequeño, el TM que es mediano, por decirlo así, o medio, y el TL que es grande. Y esto va definido, ¿verdad? Eh, lo que les decía, ¿verdad? La fuerza entre el peso. Entonces, mientras mayor sea el ángulo o el peso, es que es lo que nos quiere decir esto, mayor será la cantidad de los TMU, ¿verdad? Que acuérdense que los TMUs es básicamente cuando yo llego y realizo como la unidad de medición del tiempo de esa estación o de esa operación. Entonces, mientras el ángulo o el peso mayor, eh, va a ser la cantidad de TMUs. Entonces, si yo voy a girar una pieza en 30 grados, yo voy a requerir menos tiempo en girar una pieza pesada a 180 grados, ¿verdad? Eso es lo que me quiere decir a mí, el TMU como tal. Luego tenemos los movimientos bueno, espero haberme explicado esto muy bien. Recuérdense, ¿verdad? O tengan muy presente que el TMU como tal es la conversión básica que ya establece esta tabla, donde establece que un TMU equivale a 0.036 segundos. Eso es importante que lo tengamos en consideración porque ya es como ya que esos son estos valores de acá que ya lo establece como tal, ¿verdad? Un TMU son 0.036, 0.006 minutos y 0.0000001 horas. Es como los valores de tiempo para la tabla. Luego tenemos los movimientos del cuerpo, pierna y pie. Estos movimientos que nosotros tenemos acá eh, se le asignan valores a movimientos corporales grandes. Entonces, por ejemplo, el FM, ¿verdad? Es el movimiento del pie alrededor del eje del tobillo. Entonces, movimiento del pie alrededor del tobillo. Luego tenemos el movimiento del pie con fuerte presión, que es este FMP, y ahí están como los diferentes códigos y así sucesivamente. Entonces, el valor cambia, el valor que nosotros tenemos, ¿verdad? Va a cambiar en base a la distancia o a la dificultad. Y entonces, por ejemplo, un giro del cuerpo en el que una pierna permanece apoyada requiere menos tiempo que uno en el que se deben mover ambos pies. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Que yo tenga que hacer el movimiento de un pie, aquí yo tenga que inclinarme, agacharme, arrodillarme, ¿verdad? Va a requerir en este caso, eh, o va más bien, va a tener mayor dificultad y por ende el movimiento va a ser más complejo, ¿verdad? Em, Luego tenemos la conversión, bueno, esto es lo que les decía, la conversión del TMU, ¿verdad? Que ya es los valores que utilizamos. Entonces, mismo ejemplo, ¿verdad? Si yo agarro 50 TMUs, pues yo ya sé que dura 1.8 segundos porque lo voy a comparar, ¿verdad? Con el 0.36, con eso yo voy a saber que es 1.8 segundos. Luego tenemos los movimientos simultáneos, que era lo que se les estaba explicando. Entonces aquí es una comparación entre movimientos como alcanzar, mover, coger, posicionar y separar. Los colores representan el nivel de facilidad, o sea, eso quiere decir que el verde es fácil de ejecutar simultáneamente, el amarillo es posible, pero requiere práctica, y el naranja o tipo rojo normalmente se analizan como movimientos sucesivos. Entonces acá lo que busca es básicamente evitar sumar incorrectamente dos tiempos, ¿verdad? O movimientos que ocurren al mismo tiempo. Y finalmente tenemos la parte de funciones visuales, que acá lo que busca es eh, los movimientos de los ojos, el recorrido visual entre dos puntos, o inclusive el enfocar o examinar un objeto. Es básicamente esto son lo que establece, ¿verdad? Y lo que, si nos vamos como al ejemplo, entonces yo voy a suponer que giro el cuerpo, que camino dos pasos, que observo una pieza, que la alcanzo y la tomo, y luego la giro 90 grados. Entonces, se busca en la tabla, digamos, en el valor, en este caso, buscamos el TMU de cada movimiento, sumo todos los valores y finalmente los multiplico por la conversión, que es el 0.036.
Con esto, yo tengo el tiempo total en segundos y ya luego, pues a través de la tabla que no mide directamente la productividad de una persona, sino más bien mide el tiempo requerido por un método de trabajo que yo definí. Entonces, a través de esto sirve mucho para comparar métodos y mejorar inclusive estaciones o establecer tiempos estándar. Entonces, a grosso modo, ¿verdad? Así es como se utiliza esta tabla y eh, básicamente, pues, esto es mención, ¿verdad? Y esto se requiere ya una capacitación para eventualmente poderla ejemplificar mejor y poderla desarrollar. Esto que ustedes tienen acá, ¿verdad? Es la continuación de la tabla. Esta lo vemos en una segunda hojita. Acá, acá lo que ustedes ven, ¿verdad? Es básicamente, y como pueden ver ahí, es la segunda parte, en este caso de la tabla. Y entonces acá, lo que por ejemplo, viene por la parte de alcanzar, que es como mover la mano vacía hacia un objeto o hacia una ubicación. Entonces, ese tiempo, ¿verdad? Va a depender, eh, o más bien, el tiempo depende principalmente de la distancia. Entonces, la distancia está en centímetros, ¿verdad? Como la pueden ver acá. La ubicación del objeto como tal. eh, la dificultad para localizarlo. Y finalmente, pues tenemos la presión necesaria. Entonces, los casos más comunes son el RA, que el objeto siempre está en un lugar fijo o en la otra mano. El RB, que es como cuando el objeto está en una ubicación que puede cambiar. Tenemos el RC, que el objeto está mezclado en otros y debe seleccionarse. El RE es el objeto que es pequeño, requiere mucho cuidado. Y luego tenemos el RE, que es cuando se mueve la mano a una posición definida. Entonces esto como para despejar el área. Luego tenemos la parte de mover, ¿verdad? Que igual, pues es el traslado de un objeto con la mano de un punto a otro. Acá igual, el tiempo va a depender de la distancia. Y ya de igual manera está el MA, que es mover el objeto hasta la otra mano contra un tope, ¿verdad? Que aquí lo van mencionando. Tenemos el MB, que es básicamente moverlo a una ubicación aproximada. Y tenemos el MC, que es moverlo a una ubicación exacta o precisa. eh, que eso lo que nos quiere decir es básicamente, como lo dice, y moverlo a un lugar exacto. Luego tenemos ¿verdad? El coger la pieza, ¿verdad? Es básicamente, acá tenemos el G1A, que son los códigos, que aquí es coger un objeto fácil cerrando los dedos, ¿verdad? Entonces con eso, ¿verdad? Vamos teniendo los TMUs y ahí eventualmente vamos sumando. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos el G1B, que es acá, pues coger un objeto muy pequeño o un objeto plano sobre una superficie plana. Y pues así sucesivamente. La dificultad va a aumentar cuando el objeto es pequeño, delgado o está mezclado o es más difícil de sujetar. Luego tenemos la posición, que acá igual, ¿verdad? La tabla considera el P1, que es básicamente, esto está más enfocado cuando yo tengo que alinear o ajustar un objeto para colocarlo correctamente. Entonces, el P1 es un ajuste suelto, prácticamente sin presión. El P2 es un ajuste justo, requiere ligera presión y el ajuste fuerte es el P3. Y acá pues se considera mucho la tolerancia, ¿verdad? De lo que es se considera la tolerancia al ajuste, la simetría de la pieza, la facilidad de manipulación. Y acá, bueno, luego tenemos la parte de soltar, ¿verdad? Tenemos la parte de soltar, me vuelvo a esta parte de acá, que acá lo que estamos viendo es el RL1, que es soltar abriendo los dedos, y el RL2, que es soltar y simplemente al perder contacto. Entonces, si ven, tienen muy pocos TMUs, ¿verdad? Eh, por lo general estos de acá, porque son movimientos muy cortos. Y luego tenemos de aplicar o la presión, ¿verdad? Que aquí lo que vamos a ver es cuando la persona debe ejercer fuerza sobre un objeto o herramienta.
Entonces acá tenemos, ¿verdad? El mismo caso. Eh, Tenemos la parte de la presión como tal, en donde nosotros buscamos incrementar o mantener la reducción de la presión. Y básicamente lo que nos dice es si aplicamos más fuerza y después vuelvo a tomar el objeto o si aplico fuerza sin volver a coger el objeto. Es básicamente como los dos puntos en los que se enfoca. Y finalmente tenemos la parte de separar, que es esta acá abajo, que aquí es básicamente cuando separo dos objetos que están unidos, como lo vimos ahora en la teoría. Entonces aquí está separación fácil, separación con esfuerzo moderado, separación difícil o con retroceso fuerte. Lo que se busca es básicamente que el código, ¿verdad? O los DMU como tal de cada movimiento, en este caso ¿verdad? El R, le damos ahí por las siglas, el RGMPRL. Yo luego sumo todos los TMUs y los convierto a segundos. Y la clave es básicamente que esta tabla nos va a permitir escoger correctamente la distancia como el caso de movimiento. Entonces, con esas dos acciones, y pueden inclusive pues ver, o ya podríamos saber cuáles son los tiempos y podríamos ver que hay diferencias y inclusive la dificultad. Em, yo sé que pueden existir dudas con la tabla. Si surgiera alguna duda o pregunta, pues tengan la confianza de escribirme. Como les comenté, ¿verdad? El MTM sirve para básicamente determinar cuánto debería tomar una operación manual. Permite dividir tarea de movimientos, ¿verdad? Como los vimos ahora, calcular el tiempo de una operación. eh, y básicamente la tabla, perdón, sirve para analizar el método de trabajo y no para hablar qué tan rápida es una persona, ¿verdad? Eh, y bueno, eso es lo que yo tenía para la clase el día de hoy. Espero que estén súper bien, que tengan una linda noche y como les mencionaba, cualquier duda o pregunta que tengan, háganmela saber. Tengan una linda tarde noche y que estén muy bien. Hasta luego.